La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Así es, recibimos vía telefónica la presencia de Martín Cordal Arroyo, subsecretario de Tecnologías de la Información de Durango, con quien vamos a conocer sobre las ventajas de la interconexión del 911 en los municipios de La Laguna, en ambos lados del Nazas, su alcance y también las expectativas. Muchas gracias por estar con nosotros, subsecretario. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. Gracias, Juan y Marcela, muchas gracias por recibirnos en su programa. Bien. Estamos a la orden. Pues yo creo que de lo que vamos a hablar es del 911 y esta interconexión, los beneficios que ello representa y bueno, las cuestiones que se tuvieron que salvar para poder ofrecer este servicio. Bueno, le doy un poquito del antecedente en términos de cómo es que llega este asunto al gobierno de Coahuila y al gobierno de Durango. Debo decirles que por inquietud del gobernador Miguel Ángel Riquelme, gobernador del estado de Coahuila, y del doctor José Rosa Saizpuro Torres, gobernador constitucional del estado de Durango, en una plática que tuvieron con el señor secretario de Gobernación, analizaban la problemática de la seguridad y de la atención de las llamadas de emergencia en la región de La Laguna. En su momento ellos acotaron una frase por ahí en donde decían que los habitantes de La Laguna pudiéramos considerar a La Laguna como una sola ciudad, que les tocó tener alguna división política. Por lo tanto, que una parte del lado del estado de Durango y otra parte del estado de Coahuila. Pero sin embargo, pues toda la gente debiera de ver eso como una zona conurbada, como una zona única para la prestación de la atención de los servicios de emergencia. Entonces, a raíz de las inquietudes que plantean los gobernadores de Coahuila y de Durango al señor secretario de Gobernación, que empezamos a trabajar. El día 19 de junio, el señor secretario de Gobernación publica un decreto en el que establece la instancia regional de coordinación de la región de La Laguna y con acciones que debieran de ir muy orientados a la atención de las llamadas de emergencia y a fortalecer la seguridad pública en todos sus órdenes. Uh-huh. Bueno, se entiende. Y además se valora mucho, ¿no? Porque un servicio de esta naturaleza podría resolver situaciones de emergencia. Porque entonces tendremos que entender que este 911 va a concentrar las llamadas de emergencias médicas, seguridad pública y protección civil. Es correcto, así es. Los centros de servicio, hoy llamados centros de seguridad a nivel nacional, precisamente atienden las llamadas de emergencia en materia de salud, de protección civil, en materia de seguridad que demanda la ciudadanía. En el caso de Durango y de Coahuila, en la región de La Laguna, Durango cuenta con un centro ubicado en la ciudad de Gómez Palacio, Durango, y Coahuila cuenta con un centro ubicado en el municipio de Matamoros. Entonces, precisamente esos dos centros son los que se encargan de dar atención tanto del lado de Coahuila como del lado de Durango, de dar atención a las necesidades de la ciudadanía, tanto del lado de Durango como del lado de Coahuila. Sin embargo, como entidades federativas independientes, pues cada quien estaba atendiendo sus propias situaciones y a veces por situaciones de donde ocurren los incidentes, por ejemplo, para la prestación de un servicio médico, probablemente en un momento determinado pudiera ser más viable desplazar una ambulancia de Durango, aunque el incidente haya ocurrido del lado de Coahuila, y viceversa. Probablemente un incidente que ocurre del lado de Durango pueda ser más viable por rapidez trasladar una ambulancia que esté del lado de Coahuila, por la cercanía que pueda tener con el punto que presta el servicio de emergencia. No debemos de olvidar que tratándose de llamadas de emergencia y sobre todo lo que tiene que ver con temas de la salud,
los minutos son vitales. Estamos hablando de que pudiéramos salvar una vida o perder una vida por alguna demora que pudiera haber en la prestación del servicio. Y obviamente el hecho de que esté manifiesta la voluntad de los gobernadores de poderlo hacer de esa manera, donde podamos precisamente atender en un momento determinado a la población de la región de La Laguna de manera coordinada entre los dos centros, le da una característica única en el país, ya que son los primeros centros de seguridad o los llamados C4 que se coordinan, establecen ya comunicación electrónica y establecen las bases para empezar a coordinar todo ese tipo de acciones. Uh-huh. Pero entonces, a ver, subsecretario, la manera en que operan, yo marco el 911, cualquiera de los radioescuchas marca el 911, te contestan en el C4 de Coahuila o de Durango, según sea el caso, y luego ahí se canaliza desde ahí se canaliza la ayuda, ¿o cómo es? Así es, efectivamente, usted marca el 911 y le va a atender ya bien sea el centro de Matamoros o el centro de Durango. Las llamadas provenientes al 911, las llamadas que provienen de telefonía fija, esa es muy fácil de ubicar el origen de la llamada, si quedó del lado de Durango o quedó del lado de Coahuila. Lo que más ofrece un poquito de problema es la telefonía móvil, en donde pues puede usted ir circulando por la línea fronteriza entre los dos estados y probablemente sea atendida por una antena de Coahuila o por una antena de Durango. Entonces, en caso de que tengamos alguna llamada que competa al estado de Coahuila, se le puede turnar precisamente derivado de ese enlace de comunicación de inmediato al gobierno, al C4 de Matamoros. Esto sin tener necesidad de pedirle a la persona que vuelva a marcar al 911 para que le conteste a otro lado, sino ya existiendo ese enlace, para nosotros es como transferir una llamada a otra extensión, como lo hacemos coloquialmente en un servicio de conmutador tradicional. Entonces, esto de entrada ya representa precisamente un ahorro en el tiempo del despacho de la llamada para que puedan ellos tener el servicio del enrutamiento de la llamada precisamente a la autoridad que compete. Uh-huh. Perfecto. ¿Y las llamadas todas se van a almacenar o van a depurar el banco de llamadas? Qué bueno que me pregunte esa parte. Actualmente y por directrices del gobierno federal, todas las entidades federativas estamos obligados a llevar el registro de las llamadas del 911. Y aquí yo aprovecharía su espacio y su medio tan escuchado, tanto del lado de Durango como del lado de La Laguna. Tenemos una alta incidencia de llamadas en falso. Uh-huh. El 90% de llamadas que entran a los centros de seguridad solicitando ayuda, el 90% son en falso. Gente que bromea con estos servicios y ante la imposibilidad de verificar si la llamada es cierta o no es cierta, pues como pudiera haber vidas de por medio, ya el hecho de que entre una llamada ya te está costando la movilización del personal, la atención de la llamada, la patrulla que desplazaste, los elementos que van ahí, la ambulancia, etcétera, etcétera. Entonces yo aprovecharía la ocasión para solicitarle a la ciudadanía que hagamos un poquito más de conciencia en ello. ¿Por qué razón? Bueno, porque si desplazamos un servicio y ese servicio resultó de que fue una llamada en falso, es muy probable que ante la imposibilidad de tener los recursos para atender todas las llamadas que llegan, probablemente hayamos dejado de atender una llamada que sí era real. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, ¿y se van a perseguir entonces estas llamadas? ¿Se van a ubicar y se va a aplicar alguna sanción? Bueno, mire, le comento, en el caso del estado de Durango cuenta ya con legislación aprobada por nuestro Congreso local
en términos de la sanción para las llamadas en broma. La sanción va desde una sanción económica hasta la privación de la libertad, hasta por 24 meses, dependiendo de la gravedad que haya ocasionado la broma. Ahorita lo que estamos haciendo del lado del Estado de Durango es precisamente empezar a detectar los números en donde recurrentemente nos hacen llamadas en broma, precisamente para percibir al dueño de la línea. En una primera fase son instrucciones del señor secretario de Seguridad Pública del Estado de Durango que busquemos precisamente esas personas a los dueños de las líneas de donde salen las llamadas en broma, precisamente para platicar y concientizarlos. Y una vez que hayamos hecho una labor en medios, una labor de difusión, una labor de concientización con las personas que estamos detectando, vaya a madurar un poquito el concepto ante la sociedad, pues entonces ya se verá la aplicación de la ley en términos de lo que la misma ley marca. Bien, pues nos quedamos entonces con toda esta información, muy, muy agradecidos de que nos haya tomado la llamada, que, bueno, hay este servicio ya que le puede brindar mucha más seguridad y más respuestas inmediatas ante emergencias. Gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego, buenos días.